día. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Con calor, pero bien. Nada que llueve solo, ¿verdad? Solo pajaritas de que ya. Nada. Solo son alegrías del rato. Solo tintín y nada de paleta, dicen. Perdonen que me tardé un poquito, pero estamos en la universidad y resulta que están cambiando un poco para que vayan encendiendo los que no han encendido cámara todavía. Están cambiando un poco el protocolo que se está siguiendo con respecto al retorno presencial. Nosotros, desde que inició el periodo, hemos tenido que venir todos los días. Sin embargo, ahora están comentando que solo vamos a venir 2 días a la semana, los cuales quedan a disposición nuestra. Entonces, por eso por ahí me había tardado un poquito. Pues estaban solicitando una información de carácter urgente para antes de las 3. Entonces, en eso estaba por ahí. Entonces, hoy vamos a ir iniciando. Vamos a ir iniciando con la clase del día de hoy. Hoy iniciamos un nuevo tema que es el de bases biológicas de conducta. Este es uno de los temas que en lo particular me gusta mucho y espero que ustedes también encuentren ese mismo, ¿qué puedo decir? Esa misma pasión que yo encuentro por la biología y demás. Eso comparto pantalla. Solo confirman que ya estamos viendo pantalla completa, ¿sí, verdad? Sí, le. Muy bien. Vamos apagando cámaras si quieren. Entonces. Ok. Iniciamos entonces la clase del día de hoy. El capítulo 2. Bueno, por cierto. Espero que no estén. Asumo que hay un grupo de WhatsApp que al final lo hicieron. Espero que ustedes no estén enviando el enlace para firmar al grupo, porque yo voy a estar verificando quiénes están registrando y quienes solo se registran y no se conectan. Entonces, tengan mucho cuidado. No estén apañando. No se ha enviado ese link al grupo. Ok. Por cualquier cosa, me les adelanto porque tuve ese incidente el periodo pasado y tuve que suspender no solamente a la persona que los enviaba, pero no solo a la persona que lo recibía, sino también quien lo enviaba. Entonces, tengan cuidado, no estén apañando ese tipo de conductas. Entonces, empecemos a hablar acerca de las bases biológicas de la conducta. Para poder entender uno de los cambios más importantes que existió y lo que hablábamos del pensamiento precientífico al pensamiento científico, uno de los componentes más importantes fue el involucramiento del método científico para poder estudiar la conducta humana. Y por ende, vamos a hablar mucho acerca de las distintas estructuras. Y para iniciar con la estructura más fundamental, la estructura más simple, entre comillas, del sistema nervioso, es la neurona. La neurona, como ustedes pueden observar, está compuesta, como si fuera una sombría. Siempre lo he visto de esa manera. Como si fuera una sombría. Okay. Como si fuera una sombría. ¿Sí? ¿Ven? Siempre lo he visto de esa manera.
Y la neurona es la célula nerviosa que forma básicamente todo el sistema nervioso. Va a estar compuesto de un cuerpo, rayándoselos, un cuerpo, que es la zona más pronunciada que pueden observar. Y luego, toda esta zona de acá es conocida como el axón. El axón, a su vez, en la parte más externa del organismo, tiene lo que son conocidos como los botones terminales. Ustedes pueden observar por acá. Y el cuerpo, borro, y el cuerpo de esos botones terminales, conocido como axones terminales. Ya voy a ir explicando cada una de las estructuras. Volviendo a nuestro cuerpo, está formado por esas ramificaciones que se pueden observar como si fueran literalmente una rama de un árbol. Son las dendritas. Y las dendritas forman una de las estructuras más importantes de la neurona. El axón, pueden observar que tiene como si fuera como salvavidas, por así decirlo, como pequeñas uniones. Y estas uniones son conocidas como la vaina de mielina. Vaina no porque es una cosa o algo así. Vaina es porque recubre al axón. Por ende, entonces, vamos a ir viendo paso por paso. El núcleo celular o el cuerpo celular que contiene el núcleo celular, el centro de la neurona, al ser el centro, va a recibir y transmitir información. Por ejemplo, para todos los que me dijeron, uy, qué calor, Lee, una sensación de nuestro cuerpo que es percibida por miles de células que tenemos, millones de células que nosotros tenemos en nuestra piel, que detecta los cambios en la temperatura ambiental y posteriormente trata de generar un ajuste. ¿Qué pasa cuando hay calor? ¿Qué pasa cuando hay calor? ¿Cómo responde su cuerpo? Me pongo de mal humor y sudo. Ok. ¿Qué más? A mí solo sueño me da. Sueño. Ay, sí, Buscando ahí una palabra clave. ¿Qué más? A mí me desespera A mí me la da- cabeza. Dolor de cabeza. ¿Qué más? Nos ponemos irritables. ¿Perdón? Nos ponemos irritables. Uh-huh. Pero una respuesta específica. Cuando usted hace ejercicio, por ejemplo, ¿qué pasa? Sudamos. Y se Suda. deshidrata. Suda. ¿Ok? Y sube y se deshidrata, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando la persona suda, esa es una respuesta que tiene entonces el cerebro para poder regular la temperatura no ambiental, sino la temperatura de nuestro cuerpo. Y toda esta información es transmitida a través de neuronas especializadas. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es sensación y percepción. En el núcleo celular, entonces, se va a almacenar toda esa información que nosotros estamos transmitiendo. Y ahora voy para abajo. Los botones terminales son los encargados de soltar, por así decirlo, o de emitir unas sustancias que son conocidas, porque hay dos tipos de operaciones que son conocidas como sinapsis. Está la sinapsis eléctrica, que el botón terminal en conjunto con las dendritas de otra neurona transmiten un mensaje eléctrico. Como por ejemplo, ustedes tocan una superficie, por ejemplo, muy caliente, como una estufa, automáticamente ustedes, ¿qué hacen?
¿Qué hacen una vez que automáticamente sienten ese dolor, que es una sensación dolorosa? Nos asustamos. Asustamos y quitamos la mano del lugar o la deja ahí para que se termine de chicharrar. Le quitamos. Exactamente. Entonces, esa respuesta que nosotros tenemos es una respuesta eléctrica, porque es una respuesta mucho más rápida y más eficiente. La otra operación, que es conocida, como les decía, como sinapsis, que es la unión de dos o más neuronas, es una sinapsis química. En esta sinapsis química, lo que se libera son neurotransmisores, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los axones terminales liberan estos neurotransmisores o la corriente eléctrica y hace contacto entonces con las dendritas de otras neuronas. Y a su vez, esto nos lleva a que podamos generar un mensaje mucho más eficiente. ¿Y cuál es entonces la función de la vaina de mielina? Es nosotros, en la medida que repetimos una actividad, vamos generando ciertas conexiones sinápticas y estas conexiones sinápticas hacen que lo que nosotros estamos aprendiendo sea repetido de manera más sencilla. Eso quiere decir, la mielina, la vaina de mielina empieza a recubrir el axón y por ende es más fácil hacer una acción. Por ejemplo, ¿quién maneja acá? Nadie maneja. Yo más o menos, Rick, pero no tengo licencia. La pregunta. No me preocupe, Soani, que no, aquí no es tránsito. Vaya, pero a ver, abra el micrófono. Cuando usted aprendió a manejar, ¿cuánta atención requería manejar? Bastante, porque si se distrae, choca. ¿Qué más? Por ejemplo, una vez que ella empezó a manejar, como que ya le prestaba un poquito de menos atención, ya de repente encendía el radio, ¿verdad? Sí, ya no se pone tan tenso el cuerpo. Y hay unas mujeres que desarrollan una habilidad para maquillarse mientras manejan, una cosa increíble, increíble y peligrosa. Pero lo que les quiero decir, cuando nosotros hacemos repetidamente una acción, nosotros empezamos a recubrir con mielina las neuronas que están conectadas con ese movimiento específico. Por eso, la mielina es un agente que envía información de manera mucho más rápida y más eficiente a todos los lugares donde debe de llegar. ¿Se entiende entonces las partes de la neurona? De mi parte, sí, Lick. Ok. Pasemos entonces ahora a los tipos de neuronas. En el caso de las neuronas hay dos que son las clásicas, por así decirlo. Pero que son las clásicas, que son neuronas sensoriales y las neuronas motoras, que también reciben nombres de neuronas aferentes para las sensoriales y eferentes para las motoras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En el caso de las neuronas sensitivas, sensoriales o aferentes, conducen los impulsos externos que son las sensaciones y eso lo llevan hacia el cerebro donde es interpretado. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. Usted toca algo caliente, esa neurona, la neurona encargada de llevar esa información al cerebro de que está caliente, es una neurona sensorial aferente. Y la neurona motora, por otra parte, conduce más impulsos internos hacia las funciones motrices. Como por ejemplo, a ver, hagan un ejercicio aquí, ahorita. Me dicen si lo hacen. Quiero que ustedes levanten su mano derecha. ¿Hicieron?
Silly. Silly. Pili. Todavía Ok. la tengo levantada. No les digo nada y mejor la dejan ahí hasta que terminemos la clase. Entonces, vean, en este sentido, nosotros necesitamos que la persona entienda que las neuronas motoras van a estar asociadas con funciones motrices, o sea, nuestro cerebro le envía la información hacia todos los músculos y van a generar entonces estos movimientos, a diferencia la, de las neuronas sensoriales, es que van a estar mucho más enfocadas en generar cambios a nivel sensitivo. Y las interneuronas van a estar más bien, son como, por así decirlo, neuronas que tienen varias funciones, ya sea que puedan ser sensoriales o también pueden ser motoras. Estas interneuronas van a depender según la función y la estructura de cada músculo o de cada sensación que nosotros estamos sintiendo. Entonces, las neuronas se van a comunicar, como les decía, a través de dos tipos de impulsos. Los impulsos eléctricos y los impulsos químicos. Pero existe algo muy interesante. Vamos a hablar acerca del potencial de reposo, potencial de acción, pero periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. En este sentido, el potencial de reposo es todo, es como cuando usted está literalmente guardando energía. ¿Okay? Usted está en reposo, está guardando energía. Cuando nosotros lo vemos desde una óptica más química, va a generarse, ustedes recuerdan cuando hablábamos de electrones, protones, neutrones, ¿se acuerdan de eso? En química, lo Sí, llevé. más o menos. Ok, que para simplificar este tema, hablábamos de que existían ciertas moléculas que tenían carga positiva, carga negativa y una carga neutra. En el caso de los electrones, son los que tienen la carga negativa. Y cuando se unen dos o más electrones, se forma un ion. Por ende, dentro de la zona sináptica donde se va a desarrollar esa sinapsis, existe una concentración mayor de iones negativos. Esto es en reposo. Por ende, entonces, se puede considerar que la neurona se encuentra en un estado de polarización. ¿Y cómo entonces se despolariza? O sea, ¿cómo volvemos la neurona a un potencial, a un estado que no tenga entonces carga ni positiva ni negativa? Es cuando el impulso nervioso se genera. Cuando un mensaje, por así decirlo, entra y es suficientemente fuerte, la carga eléctrica cambia. O sea, se genera un potencial de acción y la neurona se despolariza. A ver, en pocas palabras, Lick, qué bonito suena todo, pues no le entendí absolutamente nada. ¿Ok? ¿Les ha pasado que cuando ustedes están literalmente en un estado de reposo, acostados, no siempre se pueden mantener en la misma postura en la que están, aunque usted esté reposando? O sea, literalmente se siente incómodo en el estado de reposo. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto, Lick. Cierto. Cierto. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando nosotros generamos esta incomodidad es porque entra un potencial de acción y despolariza la neurona. Por ende, viene a solicitarse que usted se mueva, que usted haga algo distinto. ¿Va bien? Ok.
Pasemos entonces ahora a los otros dos conceptos, que son el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Cuando pasa este proceso de descarga de la neurona, que hablamos de la despolarización de la neurona, va a ocurrir un periodo refractario absoluto en el que no se descarga de nuevo. Eso quiere decir, vaya, cuando usted, si usted lo quiere repetir, vamos a hacer otro experimento. Póngase de pie y ¿saben cómo hacer un burpee? Burpee, un ejercicio del gimnasio que hacen un movimiento hacia arriba, luego saltan, luego ponen las manos como que van a hacer una pechada, hacen la pechada y luego vuelven a saltar. ¿Han visto alguna vez? Quiero que ustedes tengan esa oportunidad de hacerlo. Y si alguien lo hace, hágalo hasta que ya no pueda hacerlo. Y me cuenta cómo es la experiencia. ¿Qué pasa? Ya les voy a explicar un poquito del refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es que tras ese periodo de refractario absoluto, la neurona entra en un periodo relativo de descanso en el cual descarga el mensaje si es mucho más fuerte de lo usual. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio? Yo, Lick. A ver. No me pierdo. Abra su micrófono y manténgalo abierto. No logré ver. Carlos. Sí, yo. Carlos, cuando usted hace, ¿cuál es el ejercicio favorito que usted hace? Pues tengo rutina por día. Pero uno que le gusta hacer. Pues me gusta hacer levantar peso muerto. Ok, va. Levantar peso muerto. Usted cumple con un cierto estándar y dice, como un protocolo, voy a hacer 5 series de 15 repeticiones. ¿Ok? Ajá. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa cuando usted está acostumbrado a hacer 5 por 15, pero de repente viene y le dicen, no, hoy vamos a hacer 4 por 20? Mismo peso y todo lo demás. ¿Qué pasa? No se puede. Pues normalmente ya cuando voy por la 15 ya siento como que normalmente es lo que hago, entonces siento que pongo extra esfuerzo en hacer las otras 5. Ok. ¿Y usted ha hecho alguna vez algún ejercicio en el cual llegue al fallo muscular? O sea, Sí. literalmente ya no puedo hacer una repetición más. Sí, sí. A eso nos referimos con periodo refractario absoluto. La descarga que nosotros realizamos es un movimiento que nosotros podemos realizar o una sensación, y cuando la neurona se descarga, eso quiere decir que se despolariza, va como a un periodo de descanso. En el periodo de descanso es conocido como refractario absoluto, donde no hay más descarga, como por ejemplo el fallo muscular. Pero ¿qué pasa cuando nosotros generamos un periodo refractario relativo? Eso quiere decir que nosotros aplicamos un estímulo todavía más fuerte de lo usual para poder llevar a cabo la acción. Volviendo al tema de la temperatura. ¿Se han fijado que ustedes se están muriendo de calor en un momento, pero llega un determinado tiempo en el cual su cuerpo se estabiliza y ya no sienten más calor? Sí. ¿Sí? Ese es un periodo refractario absoluto. Pero ¿qué pasa si entonces el cuerpo, si la temperatura aumenta todavía más? Eso que usted ya había logrado, esa estabilidad que había logrado en un momento, se pierde, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces entramos en ese momento en un periodo refractario relativo. Les había adelantado, la sinapsis es cuando los axones terminales de una neurona, en medio de un espacio sináptico, las dendritas y el cuerpo celular de la sinapsis
siguiente neurona, entran en contacto y forman la sinapsis. Para eso quiero mostrarles un video rápidamente. Un segundito. Quiero mostrar algo rápidamente. Esto lo voy a quitar el sonido. Acá, bueno, no es necesario el sonido. ¿Están viendo ya? Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Sí. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? Tenemos dos neuronas. ¿Okay? Voy a parar ahí. Listo. Voy a parar por acá. Tenemos entonces dos neuronas. Como pueden observar, cada una de ellas, voy a colocarlo en rojo, cada una de ellas tiene sus distintos puntos. ¿Sí? Quiere decir, cada uno de ellos tiene sus axones, sus dendritas, su vaina de mielina, su núcleo, etc. Y cuando entonces estas dos neuronas entran en contacto, ¿ok? Cuando entran en contacto, ese espacio, ¿sí?, que se forma acá, ustedes pueden observar, se unen las dendritas de un cuerpo celular y el axón de otro cuerpo celular. Este espacio al medio es conocido como la sinapsis. En ese espacio, entonces, es donde va a ocurrir el intercambio en este caso, lo que les decía de los dos tipos de sinapsis. La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En este caso hay algunos tipos, no me voy a meter tanto a esas definiciones, que son los tipos de neuronas que van a depender depende mucho del tipo de conexión que hay. Aquí no voy a entrar tanto. La típica que nosotros podemos observar es la axodendrítica. Quiere decir que los axones, ¿sí?, se conectan con la dendrita de la siguiente. También tenemos las axosomáticas y las axoaxónicas, que es axón con axón, como observo por acá, literalmente axón, o axón y soma, o sea, cuerpo de la neurona. Pero, como les digo, no voy a entrar tanto en detalle. Este espacio, entonces, que es conocido como el espacio sináptico, es donde ocurre ese intercambio, como pueden observar, de la neurona, de una neurona hacia la siguiente. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la sinapsis química y eléctrica? Es que la eléctrica es mucho más rápida, más eficiente, los cambios se transmiten de manera muchísimo más rápido. Por ejemplo, hay conexiones axodendríticas, axones y dendritas, y en este espacio entonces es donde se genera el intercambio. Esta que ustedes ven por acá es conocida, voy a regalar un segundo, para atrás, la neurona como tal, que ya tiene el mensaje, es conocida como la neurona presináptica. Y la neurona que recibe el mensaje, como ustedes pueden observar, es conocida como la neurona postsináptica, o sea, posterior a la sinapsis y previa a la sinapsis. ¿Ok? En el caso, entonces, de la sinapsis eléctrica, ocurre esto que ustedes están observando. Se conecta la neurona post y presináptica y a través de canales de iones, son denominados como canales de iones, se transmite entonces esta información. La información es percibida en este momento como como estos círculos anaranjados, que esa es la conexión eléctrica. Que ese es el mensaje eléctrico que nosotros vamos a observar. Adicionalmente de esta unión, por acá, va a ocurrir también que hay algunos otros movimientos que no los voy a detallar,
como el calcio entra en juego, en el sentido de que genera un cambio del pH en nuestro cuerpo, pero no me voy a meter ahí en ese rollo, sino que la conexión eléctrica es un intercambio directo entre la información que nos brinda la hormona, la neurona presináptica a la postsináptica. Y en el caso de la química funciona muy parecido, solo que en el caso de la química no entra, como pueden observar, no entra en contacto directo, ¿sí? Pueden observar la neurona presináptica y la neurona postsináptica no entran en contacto, sino que sueltan estos pequeños círculos amarillos que pueden observar por acá, que son conocidos como los neurotransmisores. La exocitosis que ustedes pueden observar es ese movimiento en el cual se va a desarrollar este cambio a nivel de la neurona presináptica y va a soltar entonces estos neurotransmisores. ¿Cuál es uno de los elementos más importantes a diferencia de la sinapsis eléctrica con respecto a la química? Que la química es menos eficiente, es más tardada de poder llegar a desarrollarse. Por ejemplo, ustedes han oído hablar acerca del neurotransmisor de la felicidad, todo el mundo ha hablado acerca del cortisol, muchas personas han hablado, por ejemplo, acerca de la dopamina, serotonina, no sé si alguna vez lo han escuchado. La verdad no. ¿No? No he escuchado, por ejemplo, que las redes sociales generan una adicción por la dopamina, porque generan un cambio directo en lo que nosotros sentimos y hacemos. Por ende, esta operación es una operación más lenta. Quiere decir que toma más tiempo y al tomar más tiempo, los resultados son más tardados y por ende los efectos no se ven tan rápido como podemos observar en el caso de la sinapsis eléctrica, que era lo que les decía. La sinapsis eléctrica está muy asociada con las sensaciones, como por ejemplo un dolor, un cambio de temperatura o presión. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Todos claros? Todo claro. Ok. Vamos a ir abriendo la temática de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son esas sustancias químicas de las que estábamos hablando ahorita, que están muy asociados con distintas funciones que son un poco más complejas que las sensaciones, como hablábamos anteriormente. En el caso de los neurotransmisores, vamos a ver, creo que son 8 en específico, 7 u 8 que vamos a ver. En el caso de la acetilcolina, por ejemplo, está muy asociada con participar en los procesos de activación. Por ejemplo, cuando se va a hacer ejercicio, la acetilcolina, las distintas neuronas entran en juego y hacen que empiece a surgir mayor cantidad de acetilcolina en la concentración de nuestro cuerpo y esto nos lleva a generar un proceso de activación corporal muy asociada también con la atención, la memoria, la motivación y el movimiento. Un descenso en la cantidad de acetilcolina en nuestra concentración corporal está vinculada generalmente a la enfermedad de Alzheimer, que en el caso de Alzheimer, pues lo que ustedes pueden observar es un detrimento en las habilidades cognitivas, principalmente de tipo memorista. Un segundo neurotransmisor es la dopamina. En el caso de la dopamina, si usted no tiene presente suficiente dopamina, difícilmente va a desarrollar un movimiento o una acción. También la dopamina está muy asociada con la memoria, las emociones y el aprendizaje. Cuando vemos un desbalance en estos factores, nos vamos a encontrar que puede estar asociado con la enfermedad de Parkinson o la esquizofrenia, que en lo particular, si ustedes me preguntan a mí,
Esa es una de las enfermedades con mayor, ¿puedo decir? Que tienen mayor dificultad para poder sobrellevar. Sobre todo es una situación bastante crítica porque la persona pierde contacto con la realidad. Tres neurotransmisores adicionales que nosotros podemos observar también están asociados con algunas funciones como regulación del sueño, es decir, como específicamente la serotonina. En el caso de la serotonina, nos va a ayudar a regular el sueño, nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Y en muchas ocasiones, ustedes saben cómo se llama los antidepresivos. O sea, que no el nombre comercial, sino el nombre de la función que tiene. No, Lick. ¿Nadie? Son conocidos como los recaptadores de serotonina. Lo que hacen entonces es que impiden que la serotonina sea gastada, por así decirlo, y llevan entonces al cuerpo que haya un mayor flujo de serotonina en el torrente sanguíneo. Y por ende, con eso mejorar mejorar el estado de ánimo. También está muy asociado con actividades como dormir, soñar, comer. También puede estar asociado sobre todo con el dolor y la conducta agresiva. Como les decía anteriormente, está muy implicada en la depresión. La norepinefrina es, si les puedo decir, es como el opuesto a lo que nosotros observamos con la dopamina, que en este caso la acetilcolina, que aquí la norepinefrina o noradrenalina, también puede ser conocido, va a afectar sobre todo la activación. Eso quiere decir que les ha pasado que cuando ustedes están tan activos, imagínense de nuevo ustedes haciendo ejercicio, que están tan activos que alguien les dice algo y usted no le presta atención, y si le presta atención es muy difícil de poder recordar. Porque la norepinefrina está tomando el control de su cuerpo y por ende impide que las funciones como el aprendizaje o la memoria puedan ocurrir. Y finalmente, para ir cerrando la clase el día de hoy, vamos a hablar un poco de las endorfinas. Yo creo que las endorfinas, sí ustedes las han escuchado, y son neurotransmisores que nos ayudan a inhibir el dolor. ¿Cuántos de ustedes juegan fútbol o cualquier deporte y lo juegan más o menos como una vez cada 2 semanas o cada mes? ¿Nadie? Puedo creer que nadie. ¿O les ha pasado que van al gimnasio y están tranquilos y de repente solo termina de hacer el ejercicio y ¡ay, Dios mío, que me duele todo! O cuando uno sale a correr y tiene mucho tiempo de no haberlo hecho. Ok, y eso está muy asociado, como les decía, con las endorfinas. Las endorfinas incluso nos ayudan sobre todo a poder gestionar nuestro dolor. O sea, nos ayudan a disminuir el dolor. También puede estar muy asociado que se liberan durante el ejercicio vigoroso y pueden ser responsables de un fenómeno que es conocido como la excitación del corredor. Eso quiere decir que cuando está en plena actividad física, generalmente no duele nada. El problema es después. ¿Ok? Y con eso entonces cerramos la clase el día de hoy. ¿Muy bien? Disculpe, mando el enlace de la lista. Sí. Lo puede enviar nuevamente, por favor, que no lo encuentro. Sí. Un segundo. Lick, la tarea cierra hoy por la noche, ¿verdad? La O línea de en la tiempo. madrugada. Ajá.
Creo que cierra mañana. Yo se las puse mañana, Pero, viernes. pero a las 000. Le puse a las 23:59. No, Regalen en su... Ah, ya lo vi. Ok. Ahorita hago la corrección y solo me confirma 3 de junio, 23:59. ¿Pueden revisar ahorita? ¿Ya aparece? permítame. Ok. Y para los demás, recordando, el día de mañana vamos a dedicar el tiempo para que ustedes puedan trabajar en la guía. La guía se entrega el próximo viernes. Una guía que requiere de mucho trabajo. Entonces, el día de mañana dediquen el tiempo para poder trabajar y sobre todo también traten de ir avanzando. Entonces, mañana nos reunimos y estén pendientes. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Las respuestas de la guía, ¿de dónde las vamos a responder? O sea, Casi no le entiendo. las respuestas de la guía, ¿de qué? O sea, ¿de dónde las vamos a responder? Su libro del capítulo 2 del tema que estamos viendo. Es que estaba como confundida, gracias. Ya se actualizó la hora, Lick, gracias. Lick, mandó la lista de asistencia. Sí, la acabo de mandar literalmente al chat. Vamos a ver. Lick, disculpe, fíjese de que yo le estaba comentando de que le escribí por el correo institucional. Sí. Quédese ahorita al final, Cata. Perfecto. Y para los demás, nos vemos el día lunes. Estén pendientes de cualquier comunicación en estos días, al correo electrónico, porque como les digo, ahorita estamos un poco inciertos en este sentido con la universidad, porque a veces nos están diciendo que vengamos, que no vengamos. Entonces, por cualquier cosa, estén pendientes. ¿Okay? Para los demás, gracias y nos vemos la otra semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Igual, Bye. Gracias. Gracias, Feliz Lick. Feliz tarde, Lick. La orden. Okay. Catherine.